En España, la edad media para emanciparse ya supera los 30 años. 30. Y no porque los jóvenes no quieran volar, sino porque el sistema les ha cortado las alas. Cada mes, miles de ellos hacen cuentas con una calculadora que ya parece una broma. Entre un salario que apenas pasa de los 1.000 euros y alquileres que rondan los 1.100. La independencia no es un paso, es un lujo. En Madrid o Barcelona, el sueño de tener un piso propio se ha convertido en una pesadilla aritmética. Un piso medio de 60 metros cuesta más de 1.300 euros al mes. Si un joven gana 1.050 netos, el número habla solo. Necesitaría un segundo sueldo solo para pagar el techo, sin luz, sin agua, sin comida. Y aunque fuera más barato mudarse al interior, la historia se repite con otro nombre. Allí los alquileres bajan, sí, pero también los sueldos. El mercado laboral es más pequeño, los contratos más precarios y las oportunidades profesionales escasas. Por eso muchos prefieren aguantar en la gran ciudad, porque saben que si se van, pueden perder el poco futuro que les queda. El resultado es una paradoja dolorosa. Ciudades llenas de jóvenes que trabajan, pero no pueden vivir en ellas. Barcelona, Madrid, Valencia se han convertido en escenarios donde miles de treintañeros comparten piso como si aún fueran estudiantes. No es raro escuchar frases como «pago 400 por una habitación» o «he tenido que fingir ser pareja para que me acepten». Son historias reales, compartidas cada día en redes, convertidas en desahogo y denuncia. El bono alquiler joven llegó como promesa de alivio, 250 euros al mes durante 2 años. Pero para la mayoría fue solo un espejismo. Las solicitudes superaron con creces la capacidad del sistema. Los requisitos variaban por comunidad y muchos jóvenes se quedaron fuera sin explicación. El resultado fue frustración acumulada, ayudas que no llegan, precios que suben y una generación atrapada entre papeles, contratos y habitaciones temporales. Y no solo hablamos de dinero. La consecuencia más invisible, pero más grave, es la fatiga emocional. Casi la mitad de los jóvenes siente ansiedad o estrés solo al buscar vivienda. No es una cifra inventada. Son millones de personas que cada noche se preguntan si podrán seguir donde están el mes que viene. El alquiler se ha convertido en una ruleta emocional, donde cada renovación de contrato es una amenaza y cada mudanza una pérdida de identidad. Porque cuando no puedes echar raíces, terminas sintiendo que no perteneces a ningún lugar. Pero vayamos más al fondo. ¿Por qué, si el salario apenas crece, los precios de los alquileres siguen subiendo sin freno? La explicación no es simple y no se trata solo de culpa del mercado. Hay un desequilibrio estructural, poca oferta y mucha demanda. En los últimos 15 años, España ha construido menos viviendas nuevas de las necesarias para cubrir el crecimiento de hogares. Y, lo más absurdo, hay casi 4 millones de casas vacías. Sí, 4 millones de viviendas cerradas, muchas en pueblos o zonas donde ya nadie quiere ir, mientras en las grandes ciudades no queda espacio ni para una cama. Esto nos lleva a una pregunta que divide la sociedad. ¿Es culpa de los propietarios o del sistema? Porque a menudo, en redes o tertulias, se repite la idea de que los caseros son los malos de la película. Pero si miramos bien, la historia no es tan simple. Muchos propietarios no son multimillonarios con 10 pisos. Son personas que compraron una segunda vivienda con una hipoteca o que heredaron una propiedad y la alquilan para complementar una pensión. También ellos enfrentan gastos: el IBI, la comunidad, el mantenimiento, el seguro y en muchos casos su propia hipoteca. Y si alquilan demasiado barato, no cubren esos costos. En otras palabras, si el gobierno les impone un tope al precio sin compensarlos, pierden dinero. Y entonces muchos prefieren dejar el piso vacío o sacarlo del mercado antes que arriesgarse a un impago o una pérdida constante. Ese es el verdadero punto de inflexión del sistema. Por un lado, inquilinos que no pueden pagar. Por otro, propietarios que no pueden cobrar menos. Ambos atrapados en un modelo roto, donde los precios se inflan porque todos están intentando sobrevivir. La rentabilidad media del alquiler en España ronda el 3% bruto. No es un negocio de oro, y si descontamos impuestos, seguros y periodos sin inquilino, apenas deja beneficios reales. Sin embargo, cuando el mercado se descontrola, los precios suben por pura competencia. La demanda desesperada empuja hacia arriba lo poco que queda. El resultado es un círculo vicioso. Jóvenes que pagan demasiado, propietarios que temen perder y un Estado que no logra intervenir con eficacia.
Por eso, más allá de las leyes, lo que falta es confianza mutua. Los jóvenes sienten que los expulsan, los propietarios sienten que los demonizan, y mientras unos culpan a los otros, la raíz del problema sigue intacta. Los salarios no suben, la vivienda pública es casi inexistente, y las políticas van detrás de una crisis que avanza más rápido que las soluciones. En España, alquilar ya no es una etapa temporal, es el modo de vida permanente de toda una generación. Una generación que creció creyendo que si estudiaba, trabajaba y se esforzaba, algún día tendría su propio hogar, pero se toparon con una realidad fría, que aún trabajando, no alcanza, que ahorrar para la entrada de un piso es una misión imposible cuando cada mes se te va casi todo en el alquiler. Quizá lo más doloroso no sea no tener un techo propio, sino sentir que el esfuerzo ya no garantiza futuro. Porque cuando el sistema te exige tanto para darte tan poco, el problema deja de ser económico y se convierte en moral. Un país donde los jóvenes no pueden emanciparse no está avanzando, está envejeciendo por dentro. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la conversación que realmente importa. ¿Por qué no se trata solo de precios o porcentajes? Se trata de qué modelo de país queremos construir. ¿Uno donde los jóvenes sigan atrapados en pisos compartidos hasta los 40 años? ¿O uno que entienda que la independencia no debería ser un privilegio, sino una etapa natural de la vida? Lo más preocupante de todo esto es que no se trata solo de alquileres altos o sueldos bajos. Se trata de una pérdida silenciosa, la de una generación entera que empieza a rendirse. Porque cuando los jóvenes no pueden emanciparse, retrasan todo lo demás. Tener pareja estable, formar una familia, emprender, incluso soñar. Y cuando la vida se congela por culpa del precio de un piso, el país también se congela. Cada vez más jóvenes cualificados están haciendo las maletas. Se marchan a Alemania, a Irlanda, a los Países Bajos, a Canadá. No por aventura, sino por supervivencia. Allí, con el mismo esfuerzo, pueden pagar un alquiler razonable, ahorrar, viajar y planificar su futuro. En España, en cambio, apenas pueden cubrir los gastos básicos. El fenómeno tiene nombre: fuga de cerebros. Ingenieros, médicos, programadores, diseñadores, investigadores, miles de profesionales formados en universidades españolas que acaban produciendo riqueza en otros países. El propio Ministerio de Universidades reconoce que más de 120,000 titulados viven hoy fuera de España. Y las cifras reales podrían duplicar ese número. Son personas que invirtieron años de estudio, tiempo y dinero en prepararse, para terminar sirviendo a economías extranjeras. Mientras tanto, aquí seguimos debatiendo si 250 euros de bono joven son suficientes para pagar un techo. Y la pregunta que queda flotando es dura. ¿De qué sirve formar talento si no somos capaces de retenerlo? Cuando un país obliga a sus jóvenes a emigrar para tener una vida digna, no solo pierde capital humano, pierde alma. Cada vuelo que despega con un joven profesional que no volverá es una inversión pública que se esfuma y una promesa que se apaga. Y el problema no es solo económico, es demográfico, social y cultural. Porque un país que envejece sin relevo generacional termina debilitándose desde dentro. La raíz está en la desigualdad territorial. Los grandes polos económicos, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, concentran los empleos mejor pagados, las empresas tecnológicas, las oportunidades internacionales. Mientras tanto, el interior del país se vacía poco a poco. En Castilla y León, Aragón o Extremadura, hay pueblos enteros con casas vacías y alquileres bajísimos, pero sin trabajo, sin servicios y sin futuro. Los jóvenes no se van porque quieran vivir en el caos urbano, se van porque allí está la posibilidad de progresar. Y eso genera un desequilibrio enorme, ciudades saturadas y comarcas fantasmas. Lo que está en juego no es solo dónde vivimos, sino cómo queremos vivir. El modelo actual empuja a los jóvenes a una vida de supervivencia constante. Trabajar, pagar, resistir, sin estabilidad, sin ahorro, sin perspectiva. Esa frustración acumulada está cambiando incluso la forma en que los jóvenes piensan sobre el dinero y el éxito. Muchos ya no sueñan con comprar una casa, sueñan simplemente con poder vivir solos. Ese es el nuevo lujo en España, la independencia básica. Y mientras tanto, los propietarios también viven su propia trampa. Con hipotecas más caras, costos de mantenimiento al alza y un marco legal que cambia cada año, muchos sienten miedo de alquilar.
El resultado es un mercado rígido, donde nadie gana de verdad. Los jóvenes pagan demasiado y los propietarios tampoco obtienen grandes beneficios reales. El sistema entero está construido sobre la desconfianza. Y sin confianza, no hay inversión, ni alquileres justos, ni estabilidad social. Por eso las soluciones no pueden venir solo de leyes o topes de precios. Tienen que venir de un cambio profundo en la forma en que concebimos la vivienda, no como un producto especulativo, sino como un derecho sostenible. Y al mismo tiempo, reconociendo que los propietarios también deben tener incentivos reales para alquilar a precios razonables. Hay países que ya lo están haciendo. En Alemania, buena parte del parque de alquiler es gestionado por cooperativas o fondos públicos privados que aseguran estabilidad tanto al arrendador como al arrendatario. En los Países Bajos, más del 30% de las viviendas están bajo modelos de alquiler social o asequible. En España, esa cifra no llega ni al 2%. Esa es la verdadera brecha, la falta de política estructural. Necesitamos un modelo mixto que combine incentivos fiscales para quienes alquilan barato, vivienda pública de alquiler en zonas urbanas y políticas activas para revitalizar el interior del país. Porque si los jóvenes tuvieran empleos dignos en otras regiones, no todos tendrían que concentrarse en las grandes capitales. Eso aliviaría la presión del mercado y permitiría distribuir oportunidades de forma más justa. El talento no debería huir por desesperación, debería tener la libertad de elegir. Y esa libertad solo se consigue cuando las condiciones básicas, trabajo, vivienda, estabilidad, son razonables. Hoy, sin embargo, el sentimiento general es otro: frustración y desconfianza. Frustración con los políticos que prometen soluciones temporales. Frustración con un mercado que se mueve más rápido que las leyes. Y desconfianza hacia un sistema que parece haber olvidado que el verdadero progreso empieza en casa. Porque no hay innovación, ni productividad, ni natalidad posible si la gente vive con miedo a no poder pagar el alquiler. Ninguna economía puede crecer sobre la angustia. Por eso, más que hablar de bonos o regulaciones, deberíamos hablar de visión de país, de cómo hacer que vivir sea posible sin hipotecar la vida. Y es ahí donde cada parte tiene una responsabilidad. El Estado, impulsando vivienda pública y ofreciendo seguridad jurídica. Los propietarios, comprometiéndose con la estabilidad del mercado y accediendo a incentivos fiscales. Y los jóvenes, organizándose, participando en el debate y exigiendo políticas reales, no discursos vacíos. Porque esta crisis no se resolverá con ideología, sino con equilibrio. Con un punto intermedio donde el inquilino no se ahogue y el propietario no pierda. Con un pacto que devuelva al país la coherencia que perdió entre las cifras y la realidad. Quizá aún estemos a tiempo de cambiar el rumbo, de pasar de la resignación a la acción, de dejar de perder talento y empezar a construir futuro. Pero para eso hay que entender algo esencial. La vivienda no es solo un lugar donde dormir. Es el punto de partida de todo lo demás. De la independencia, de los sueños, de la familia, del progreso. Y si un país no puede ofrecer eso a sus jóvenes, entonces no está avanzando. Se está vaciando por dentro, poco a poco, piso a piso, vuelo a vuelo. Ahora bien, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que vivir se haya convertido en un privilegio? Cuéntame en los comentarios. ¿Cuánto pagas tú por vivir? Queremos conocer tu historia, tu ciudad, tu realidad. Porque detrás de cada cifra hay una vida, y cada vida cuenta. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver este vídeo. Agradeceríamos mucho que reaccionaras y nos contaras tu experiencia sobre cómo es vivir hoy en España. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando con fuerza para traerte historias reales, análisis claros y una visión honesta de la economía que vivimos día a día. Gracias de corazón. Suscríbete al canal y dale a la campanilla. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en Gigantes del Dinero.